Hola, buenas noches. Vamos a empezar un nuevo programa de Una habitación propia dirigido por José Andrés Sánchez Exeni. Estoy acá para presentarlos y para agradecerles a los dos invitados que tenemos aquí. Hoy en día, por supuesto, agradecerles siempre a mi equipo de kiosco que está haciendo todo lo que en la cámara no se ve y agradecerle a los dos invitados especiales que tenemos acá, a Gabriel Mamani y a Iván Cáceres, que nos acompañan desde la parte occidental del país. Les agradezco a los dos su participación, su amabilidad y por supuesto a José Andrés Sánchez Exeni, un gran amigo mío, que es el encargado de este programa. Así que bienvenidos todos, gracias a los invitados y bueno, José Andrés, te dejo la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Estamos ahora en la sexta sesión de Una habitación propia y voy a hacer la presentación correspondiente de nuestros invitados, ¿ya? El escritor Gabriel Mamani Magne y el artista Iván Cáceres. Vamos a presentar primero a Gabriel. Aquí debería verse la foto de Gabriel. ¿Se ve, no? Sí. Todo en orden. Nació en La Paz, Bolivia, tiene 33 años, es escritor, traductor y profesor universitario. Ha publicado las novelas El Rehén, con Dundum Editora en el año 2021, y Seúl, Sao Paulo, con Editorial 3600 en 2019, además de la novela para niños Tan cerca de la luna, Alfaguara Infantil en 2012. Ha escrito crónicas y artículos suyos que han aparecido en los periódicos La Razón, Página 7 y Opinión. Ha sido ganador, entre otros, del Premio Nacional de Novela de Bolivia en el año 2019, el Premio Fran Tramayo de Cuento en 2018, y el Premio Eduardo Baroa en la categoría de Periodismo Cultural en 2015, y el Premio Nacional de Literatura Infantil en 2012. Estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, aunque nunca ejerció la abogacía. Hizo una maestría en literatura comparada en la Universidad Federal de Río de Janeiro y ha dirigido talleres de escritura creativa. En la actualidad es docente en la Universidad Católica Boliviana y coeditor del blog La Ciudad Inventada. ¿Cómo estás, Gabriel? Mucho gusto tenerte hoy. Todo bien, hola a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá para comenzar. Bien, ahora vamos a hacer una breve presentación también de Iván Cáceres. Artista. Ahí vemos a Marguerite Urán en su lugar de trabajo. Nació en La Paz, Bolivia, Iván. Obtuvo la licenciatura en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha realizado desde 1998 exposiciones nacionales e internacionales, abocándose a la investigación de la arquitectura emergente desde diferentes filosofías contemporáneas. En su obra, crea mundos saturados de realidades psicológicas, a partir del sueño y el habitar, desprovistas de contexto narrativo y a partir de soportes audiovisuales de múltiples formatos. Esta es una frase de Iván: asumo el suelo como una observación radical de un territorio con su polvo, vientos, tragedias, maravillas, sueños que pesan sobre eso tan profundo que llamamos suelo. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Y bueno, alegre y contento de estar con Gabriel. Bueno, José,
Rodrigo y toda la planta de kiosco, ¿no? Súper, súper, Iván. Explícame un poco la máscara que estás usando. ¿De qué está hecha? Eh, bueno, es un ser que habita en uno de los lugares del sueño. Ujú. Es media panty de mujer y una alfombra recortada. Ya, claro, porque como vamos a ver, vos creás seres, ¿no? Que los captás en video, ¿no? Precisamente eso es lo que haces en tu obra, ¿no? No, son seres que se manifiestan. Yo no los creo, ¿no? Son Ah, seres que ya. se manifiestan en el mundo material, sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces haciendo un recorrido por la carrera de cada uno de ustedes, ¿no? Y lo primero que me gustaría preguntarles, y la primera pregunta va para Gabriel, es ¿cómo descubriste la literatura? ¿Cómo llegó a vos el arte, digamos, literario? Tal vez primero a través de la lectura, con qué obras, y también si después podrías comentarnos un poco cuáles fueron tus primeros intentos de escritura. ¿Qué fue la pulsión que te hizo escribir por primera vez? Bueno, la literatura llega a mí gracias a una biblioteca súper trucha, una biblioteca súper modesta en mi casa. Yo me acuerdo que leía bastante los libros que estaban a mi disposición, que no eran grandes obras de la literatura, ni grandes ensayos, ni poemas de autores conocidos. Me acuerdo que en mi casa había un libro de historias bíblicas que me gustaba bastante, ¿no? Era un libro ilustrado, me gustaban mucho las historias que había ahí, era sobre todo basado en el Antiguo Testamento, y como muchos deben saber, el Antiguo Testamento pues tiene historias súper terroríficas, ¿no? Hay gigantes, está el diluvio, ¿no? Que supuestamente acabó con el mundo. Me gustaba mucho esas historias y las entendía no tanto como portadoras de un mensaje religioso, ¿no? Sino como portadoras de una historia, ¿no? De una ficción, de algo que es una narrativa, una narración. Entonces es a partir de ahí que me va llamando mucho la atención, ¿no? Yo era muy introvertido de niño, bastante callado, entonces yo encontraba en la literatura una especie de refugio para poder tener un poco de paz y todo eso. Me acuerdo también que había en mi casa muchos libros escolares eh, de texto. Mi papá trabajaba en el gobierno de aquel entonces y por algún motivo llegaban a mi casa libros que tenían que ver con libros de lenguaje que eran repartidos a colegios públicos. Entonces ahí yo agarraba las partes que tenían que ver con historias, ¿no? De literatura, fábulas y todo eso y también me imbuía en ellas. Finalmente un libro así que me acuerdo mucho que cuando era guagua que me gustaba es esto de estas fábulas de Esopo, ¿no? Yo tengo harto cariño en ese libro, en el cual había animales que hablaban y todo eso. Igual, las fábulas tienen como un tono moralizante, ¿no? Abajo hay una moraleja, pero para mí no importaba tanto eso, ¿no? Sino la historia, las ilustraciones, las posibilidades de la ficción, ¿no? De la narración. Ujú. Para mí era como un descubrimiento que primero no entendía todo lo que estaba creando en mí. Yo nací a finales de los 80, soy un niño en los 90, y en aquel entonces en Bolivia, no sé si sigue así siendo para los adolescentes, para los niños, pero había mucho esta idea del progreso, ¿no? Esta idea de venida de la idea del ideal neoliberal de seguir adelante, de avanzar. Me acuerdo que había muchos letreros que hablaban de salir adelante, el progreso, eh, el inglés, ¿no? La música norteamericana, el cine, Hollywood estaba pues pegando bastante fuerte, de modo que ser escritor, digamos, no era por lo menos visto desde mi mente infantil como una opción, ¿no? Mi mente estaba estacionada en la idea tal vez más formal, ¿no? Más acorde a los tiempos de un trabajo de oficina, ¿no? Algo que ver con auditoría, qué sé yo, con administración de empresas. Entonces no era algo que yo lo haya deseado tanto así de niño.
pero sí me gustaba mucho leer. Luego ya más adelante, ¿no? Cuando empieza la adolescencia, me voy dando cuenta de que la literatura, lo que yo leía, me causaba tantas sensaciones que yo decía o fantaseaba con que yo, o a mí también me gustaría en algún momento, crear algo, quisiera sentir lo mismo a algunas personas, a algunos lectores. Es así que empiezo a fantasear, digamos, con escrituras. Reinaldo Arenas, un autor cubano que me gusta mucho, decía que se escribe también caminando. Y yo soy muy creyente de esa idea, ¿no? De que yo estaba caminando por la calle y empezaba a crear historias propias, ¿no? Fantaseando con mi propia vida, hurgando en libros que había leído mentalmente, ¿no? Creando historias sin papel, creando historias sin computadora, simplemente con la suela de mis zapatos mientras pensaba. A mí me gustaba y me sigue gustando andar mucho. Entonces era ahí que fantaseaba con estas cosas, ¿no? Historias, posibilidades de finales diferentes de libros que había leído. Y el momento en el que decidí, digamos, como incursionar en todo esto ya fue como que en la posadolescencia, ¿no? Cuando estaba ingresando a la universidad, que me daba cuenta de bueno, que no era algo alocado hacer el salto, ¿no? Pasar de la imaginación de la mente al papel. Y era una época en la que yo sentía mucho miedo porque sabía que inmiscuirse en la literatura, o en la escritura, mejor dicho, más propiamente, era una apuesta demasiado grande, porque sabía que si me metía a eso no iba a poder dejarlo nunca. Era como cuando conoces a alguien que es que te impacta tanto que si sabes que si avanzas más con esa persona, pues o bien vas a entrar en un paraíso, o bien en un pandemonium, el que va a ser muy difícil, ¿no? Tengo mucho en cuenta de que la ciudad aquí en La Paz, por ser sede de gobierno, tiene esta idea mucho de todo está o está empaquetado en un traje sastre, corbata, una oficina, zapatos, qué sé yo. En La Paz era mucho eso, ¿no? Y como yo estoy estudiando derecho, digamos, una vida de escribir era ese mundo de la abogacía, que tampoco era algo que me seducía demasiado, pero llegó un momento en el que decidí como que dar el paso, dar el salto de escribir, ¿no? De intentar cosas y ya fue que todo siguió un curso, o sea, un curso natural, no tuve que escribir, no tuve que hacer una gran concesión. Cuando ya estaba yo en tercer año de Derecho, me daba cuenta de que pasaba yo más tiempo leyendo literatura que leyendo tratados de Derecho, sin desmerecer el Derecho, ¿no? Que como ciencia jurídica es algo muy interesante, ¿no? Como teoría, pero claro, en la aplicación la abogacía es una cloaca súper putrefacta aquí en Bolivia. Entonces, pues sucedió así, ¿no? Empecé con algunos textos súper, yo siempre digo que hay que haber escrito mal. Yo escribía bastante mal, pero paulatinamente iba como que agarrando un estilo, agarrando una disciplina que es muy importante, por lo menos para mí en la escritura. Y fue que así que ya cuando ya tenía 22, empecé a aplicar algunos textos, participé en algunos concursos y es en ese momento, ¿no? Que decido que dedicarle, digamos, más tiempo, entregar o hacer funcionar mi vida alrededor de la escritura, ¿no? Estoy hablando del 2010 más o menos, y que ya a partir de entonces ya todo fue como que un camino dedicado a que mi vida esté alrededor de la literatura, ¿no? Con muchas altas, pero también con demasiadas bajas, ¿no? Un camino bien pedregoso, pero un camino que por lo menos existió y existe, ¿no? Que hubiese sido peor de no existir. Yo conozco mucha gente que se quedó, ¿no? Ahí en las compuertas o a mitad del sendero. Muy bien, sí, Gabriel. Vamos a, vamos a, te voy a lanzar la pregunta para que me la respondas después, porque quisiera que hablemos un poquito la diferencia entre la narración, digamos, mental o oral y ya ponerlo en papel, ¿no? Y lo que me hablaste de la disciplina y es básicamente la búsqueda de un estilo, ¿no?
Pero primero le quiero preguntar a Iván, ¿cómo fue tu proceso de descubrimiento de arte hasta llegar a producir tus primeras obras o a decidir, ¿no? Crear arte? Eh, bien. Bien, creo que todo el proceso en el que he estado trabajando ha sido básicamente el, el poder entablar una comunicación entre mis otros yo, ¿no? Y creo que hay 4 pilares fundamentales en el recorrido, muy promiscuo por cierto, a partir de los 17 años. Una de ellas es, por ejemplo, la aceptación, la aceptación de que algo ocurría en- alrededor de una calle, avenida, monte, cerro, bosque, y la aceptación de que también existían elementos que vivían y moraban dentro de ella, ¿no? La segunda fue precisamente la investigación y más profunda de por qué sucede aquello, ¿no? ¿Por qué te topas con aquellos seres que pueden habitar aquellos elementos que están ahí, ¿no? Que cotidianamente lo vemos, pero tal vez no se manifiesta. Eh, por tal motivo, pienso que la mente tal vez ha sido preponderante el abrirla, ¿no? La tercera es básicamente la exploración de aquel mundo que yo le llamo el mundo etéreo o de los sueños, ¿no? En el cual me he sumergido. Pero también he dejado, también poco a poco, esa exploración porque ya ha sido particularmente un habitar mío en ese mundo. Y bueno, a partir de los 20 años ya a explorar intensamente lo que puede ser la convivencia con estos seres que al final eh, han decidido que yo sea el medio para que se pueda manifestar, ¿no? Y bueno, por consiguiente, creo que el dibujo, la escultura o cualquier medio que me parece como básico, ¿no? Que yo aprendí a usarlo, me era muy insuficiente. Me era insuficiente en el sentido de que no percibía movimiento, ¿no? Y en el mundo de los sueños, básicamente el movimiento es particularmente lo que más he distinguido. Así que el soporte del video ha sido clave para descubrirlo. Y después, obviamente que en ese tiempo, he estado hablando de los finales 80, casi 90, donde las máquinas eran carísimas, etcétera. Lo que yo hacía era agarrar una cámara de un tío mío y tener los cassettes y grabar lo que tenía. Era una especie de snobismo eh, prematuro, en el cual yo registraba, registraba, regrababa todo lo que pudiera suceder en la calle o en el entorno que yo caminaba, ¿no? Y bueno, creo que a partir de eso, todo ese snobismo o voyerismo también, ha sido, ha sido interesante, por ejemplo, redescubrir. Yo pensé que había perdido todos esos videos en Betamax y VHS. Descubrí 98 videos de aquella época, recién, así como unos 3 meses. Y el problema es transformarlos, ¿no? A digital, pero creo que es posible rescatar, etcétera. Pero bueno, ha sido hasta ahora, digamos, todo ese bagaje sobre lo que he venido trabajando.
¿Ya? ¿Vos empezaste haciendo dibujo? Yo empecé haciendo grabado, Ok. em, pero en las paredes, ¿no? En las Ajá. calles, grafiteando, rayando con tiza. Empecé, pienso que la calle ha sido para mí un lienzo importante, ¿no? Así Ujú. que no conocía a nadie de los que conozco ahora. Era como alguien que caminaba y se expresaba en la calle, y mi público en general era la gente de la calle, y creo que es la gente más honesta que he encontrado, ¿no? Ujú. Ya, luego pasaste al video que ahora es tu, tu formato, ¿no? Con el que trabajas, ¿no? Sí, Este, es una eh, mezcla de varios elementos como video ujú. instalación, video performance, video todo, ¿no? Entonces es un conjunto de todo, es una mezcolanza de collages que me permite tal vez manifestar todo lo que puede habitar en ese mundo de los sueños. Perfecto. En el caso tuyo, Gabriel, la pregunta que te había planteado acerca de pasar, ¿no? De la idea ya al papel, ¿no? A la palabra escrita, es más complejo, ¿no? Seguramente, como dijiste, ¿no? Te diste cuenta de que es más difícil, ¿no? Y hay una disciplina que se le exige no solo a todo artista, ¿no? Al escritor también. ¿Cómo fue ese proceso? Y segundo, creo que ya podemos empezar a hablar un poco con ambos, ¿no? A conversar con Iván y con Gabriel acerca de la presencia de lo andino o el alto en su obra, porque si bien en tus libros, Gabriel, no es que sea un personaje central el alto, pero sí está muy presente, ¿no? Siempre te interesó como temática, ¿por qué está tan presente, no? Esas dos preguntas tengo. Vale, sobre lo primero, yo creo que esta transición, ¿no?, de lo que hay en tu cabeza a la obra misma es un periodo bien interesante y bien intenso, y que también es como, o sea, es un proceso creativo casi o más importante que la misma creación, digamos, que es teclear en mi caso, o escribir. Hay una idea un poco cliché, ¿no? Estereotipada del escritor inspirado, que se le ocurre una cosa y bueno, a partir de esa sensación se pone a escribir o a hacer un poema, qué sé yo. Yo discrepo mucho de eso, ¿no? Discrepo bastante, por lo menos en la literatura. No es que ahorita, por ejemplo, no sé, acabo de ver un video de Iván, por ejemplo, que me gustó. No es que veo el video de Iván y se me ocurre un cuento y le meto toda la noche hasta las 3 de la mañana. Creo que no funciona así, ¿no? Por lo menos como yo hago es pensar mucho en lo que he visto, en el tema que me gusta, digamos, en este caso el video de Iván, verlo, repensarlo. Me gusta que la idea vive en mi cabeza demasiado, que viva mucho. García Márquez decía que la inspiración no es más que una buena relación entre vos y tu tema que quieres contar. Entonces, para mí, la literatura o el momento preescritural es ese, ¿no? Me gusta mucho que la historia vaya habitando y cobrando forma en mi cabeza, ¿no? O en mi cuaderno de notas, pero no en una forma escrita, así, con orden orgánica, como es la creación misma. Entonces, es un momento difícil porque hay muchas ideas buenas que pueden habitar en tu cabeza, pero que no tienen el suficiente asidero para poder luego desarrollarse y desembocar en un cuento, en una novela, en un guión, qué sé yo. Y creo que ahí está el reto, ¿no? Por lo menos para mí, que como muchos escritores yo era muy perezoso, entonces procrastinaba siempre, digamos, se me ocurría algo, escribía ahorita, mañana no, otro día sí, y ahí entendí, en un momento entendí que la literatura, independientemente de todo lo místico, de todo bello que tiene, digamos, es parte de un trabajo. Y a mí me ha ayudado mucho a entenderlo así, ¿no? Como un trabajo eh, y que requiere de práctica, que requiere de entrenamiento, así como, no sé,
Alguien que va al gimnasio en su primera sesión no puede levantar 50 kilos. Y si levantas te lastimas, ¿no? Pero si vas de 2 kilos, avanza a 4, al un mes a 10 kilos, qué sé yo, progresivamente vas a llegar a los 50. Lo mismo pasa, creo, con la escritura, que al inicio, por supuesto, hay muchos escollos, ¿no? Sobre todo cuando eres muy joven, pero luego, digamos, mientras más vas escribiendo, todo esto va mejorando. Esto tiene como que un olor muy de sueño americano, ¿no? Desde que si te esfuerzas lo lograrás, pero creo que, en el fondo tiene un componente de esfuerzo y de trabajo. Eh, yo digo esto porque por lo menos la forma en que nos han criado en el colegio, ¿no? Respecto a la literatura, es como que si la literatura fue una cosa mística que está fuera de nuestras manos, ¿no? Como si estuviese en un Olimpo inalcanzable al que solo escalan los muy sabios y que la musa en ese Olimpo te va dictando lo que tienes que escribir, ¿no? Entonces yo discrepo mucho de eso e intento entender a la literatura como algo más terrenal, como algo como un trabajo de un carpintero, de un zapatero, de un doctor, de una ingeniera, de un profesor, de una persona que trabaja en una casa, algo que vas armando ladrillo a ladrillo y que se va perfeccionando, ¿no? Por algo no hay una universidad que te enseñe a escribir, así. Hay, por ejemplo, un conservatorio de música, hay una escuela de cine aquí en La Paz, no sé, hay diferentes instituciones educativas que te dan técnicas para que puedas perfeccionar tu técnica o conocimiento en tu área. Pero en el caso de la literatura no hay pues una escuela de escritura, ¿no? Hay una carrera de literatura que, ojo, para mucha gente que está bien y no lo sabe, no es que te enseñan a escribir, te enseñan a hacer crítica literaria, a investigar sobre literatura. Entonces, para mí el paso, ¿no? De lo que está en tu cabeza o de lo que ves o lo que sueñas o fantaseas al libro ya o al teclado, es como un intermedio, es como un estadio, un nivel que está en el que vos convives solo en tu cabeza con esa historia y le vas dando forma, y no solamente con la historia, ¿no? Sino también con los personajes. Un cachito de tomar agua. O sea, vas conviviendo con los personajes. Y hay una frase que me gustaba mucho de Giovanna Rivero, una escritora cruceña, que decía ella que solamente se ponía a escribir cuando los personajes ya tenían cierta carnalidad y ya sentía cierta presencia del personaje, ¿no? Es un caso difícil de explicar, ¿no? Pero vas pensando tanto en tu personaje, en tu ambiente y en las sensaciones que involucran eso, que crees que ya estás listo para escribir, ¿no? Y me gusta mucho ese proceso, ¿no? De enamoramiento de tu historia, del tema, de ir como que agarrando, ¿no? Lo que te va a interesar o no, y luego pasar a la escritura, que es otro proceso también muy complicado. Sobre tu otra pregunta, la presencia del alto, está presente sobre todo en Seúl, Sao Paulo, que saqué el 2019. A mí me interesaba mucho, mira, que es bien interesante y con esto voy a como que matar las ilusiones de muchos lectores, buenos lectores a los que quiero mucho. El alto como territorio más como una excusa que como una misión. ¿Y por qué digo excusa? Porque la idea original del libro era que bueno, para los que no han leído el libro, trata de dos premilitares que están en el 2014, 2013, haciendo el servicio en la Fuerza Aérea. Uno de ellos es salteño, nació en el Alto, el otro es brasileño, pero hijo de bolivianos, que es producto de esa camada de bolivianos migrantes, ¿no? Que se fueron a Brasil a trabajar y que por algún motivo su familia regresó a Bolivia. Y bueno, además son cosas que pasan con adolescentes normales en Bolivia, ¿no? Hacen cosas, descubren el descubrimiento de la sexualidad, el descubrimiento de las relaciones de poder, estas cuestiones con la identidad, ¿no? La identidad boliviana, la noción de futuro, que a los 17 años es muy importante, bueno, siempre lo es, ¿no? Pero que en esa época es como un mandato, digamos, definir qué vas a hacer, porque tienes 17, 18 y tienes que ir a la U o ir al cuartel o hacer algo, ¿no? Va sobre eso. Pero el alto, digamos, para mí era una excusa porque en la idea original los personajes se escapaban, se chachaban de la pre
y descendían al Alto, digo, a La Paz, a la ciudad de La Paz, para explorar las calles y se perdían en ellas. Sin embargo, cuando escribía el libro, el Alto ganaba otro protagonismo, ¿sabes? Ganaba de por sí su espacio propio, ¿no? Y ganaba su espacio propio y gran parte de la obra se desarrolla en ese territorio. Ahora, si me preguntas ya desde una forma, o si te respondo de una forma un poco más, eh, más analítica, tal vez más sesuda, te puedo decir que por lo menos para mí, digamos, a mí me interesa mucho narrativamente el ambiente andino, y por andino me refiero a la ciudad de La Paz, a El Alto, al campo, al área rural del departamento de La Paz, porque creo que transmite mucho y define muchas cosas, ¿no? Es bien interesante esto, porque, por ejemplo, yo de niño viajaba mucho al pueblo de mi abuelo, que se llama Pacaures, que es en la provincia de Camacho, que está como a una hora de Perú, digamos. Entonces me interesa mucho esa paisajística y lo que involucra todo eso, ¿no? No me gusta mucho caer en el misticismo, ¿no? En como una apología a cierto tipo de cultura, ¿no? Pero sí me interesa por lo que yo he visto, por lo que veo acá, por lo que produce el territorio. O sea, no sé, cuando justo hace poco estaba hablando con una amiga argentina que vive en España, así por Zoom, nos estábamos conociendo por una cuestión de trabajo, y me dice, Gabriel, siempre estás así de triste, me dice. Y yo digo, no estoy triste, le digo. Entonces, ¿por qué no estás sonriendo? Y digo, estoy sonriendo, pero mi sonrisa no era una sonrisa real para ella, porque, no sé, debido al lugar donde vive, a su educación, a su territorio original, digamos, las muecas, los gestos son diferentes, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esta cuestión andina, digamos, de que cómo nos determina el clima, cómo el habla, el tono de voz, los gestos. eh, en la misma Bolivia, ¿no? Es diferente, digamos, el modo de discutir, de hablar de una persona de un lugar al del otro, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención esto en ese libro, de Sao Paulo, pero no solo en eso, ¿no? Sino también otras cosas que también estoy contando y que todavía no se han publicado. Ya para cerrar, el Alto me llama mucho la atención porque eh, visto, te hablo con ojos de paseño, ¿no? El Alto desde La Paz es visto como un territorio macabro, o sea, desde la clase media, ¿no? Como un territorio peligroso, macabro, como un horizonte al que uno va solamente para ir al aeropuerto o a la Feria del Alto, ¿no? Sesgada, súper prejuiciosa, cuando el Alto no se rodea a la ceja del Alto ni a la feria, sino ni al aeropuerto. Tiene como no sé cuántos barrios. Es la segunda ciudad más grande de Bolivia, ubicas. Entonces, me interesa también un cacho por eso, ¿no? Y también porque en La Paz, aquí en La Paz, en la ciudad de La Paz, hay como un arribismo, ¿no? De sentirnos, de sentirse diferentes a la gente del Alto cuando en los hechos es pues en la idiosincrasia, en el fenotipo, en hábitos, en muchas cosas, pues es la misma, es prácticamente lo mismo, ¿no? Por supuesto que la ciudad, por ejemplo, el Alto es plano, La Paz aquí es bien montañoso, cada ciudad tiene sus particularidades, pero que visto desde algo macro es como una continuación. De hecho, el Alto era parte de La Paz hasta el 86, 85, si no me equivoco. Y finalmente, me interesa también el Alto como territorio que bien disidente de lo normativo en términos de economía, en términos de política. Hay una idea ya de ocupación del espacio público, por ejemplo, muy interesante, ¿no? Prácticamente las caseras se han apropiado de, de gran parte de las aceras de esa ciudad. Una disidencia en cuanto a la estética en la construcción de los famosos cholés, ¿no? Que es algo diferente, ¿no? Lo que se ve en las zonas acomodadas de La Paz. Y también como lugar donde lo político o el fenómeno político toma otra forma, ¿no? Que el Alto, sin ser sede de gobierno, tiene sido lugar
o ha influido mucho en momentos históricos del país, como, no sé, octubre de 2003, lo que pasó en 2019. Entonces, me atrae mucho narrativamente, pero cuando escribo sobre esa ciudad intento no hacerlo como pretendiendo reivindicar algo o Mm. pretendiendo hacerme pasar por algo, ¿no? Simplemente como territorio narrativo me parece súper estupendo, ¿no? Y es el mismo trato que yo le doy a todos los lugares que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, me gusta mucho también hablar de La Paz, de mi barrio de la infancia. No sé, yo vivía en Río de Janeiro, me gusta mucho también explorar esos lugares porque son lugares que conozco, que me atraen, en los que encuentro como que panoramas e idiosincrasias que pueden serme útiles para crear historias creíbles, ¿no? Y que en esa credibilidad yo pueda crear una mentira, porque la ficción es una mentira, y en esa mentira esté escondida algunas verdades que quiero decir. Interesante, Gabriel. Acerca de Seúl, Sao Paulo, que es precisamente la novela con la que te otorgaron el Premio Nacional de Novela en 2019. Este, mientras la leía pensaba, me llamó mucho la atención todo el tiempo, quién es el personaje, ¿no? ¿Quién está narrando esta historia? ¿Quién es este muchacho? Este, y me he quedado días pensando acerca de la novela y es como, trata acerca de muchas cosas en San Pablo, pero creo que la herida más profunda es la de la identidad, ¿no? Este, porque eh, creo que en algún momento incluso de la novela él mismo dice, o sea, reflexiona acerca de esa supuesta identidad aymara incluso, que él mismo no llega a entender, ¿no? Entonces, tenemos la historia de un joven que vive en una ciudad muy joven, donde no debe haber más de 2 generaciones o 3 generaciones. La tercera generación del Alto debe ser la originaria, digamos, de la ciudad, los primeros que la poblaron, que tiene este otro primo que nació en otro país y que él baja a la ciudad o sea, es alguien que está extraviado, ¿no? Como todo adolescente, pero identitariamente se está buscando y es muy interesante en ese sentido. Ese era mi comentario acerca de la novela, ¿no? Y le preguntaba también a Iván acerca de cómo él trabaja estéticamente también lo andino y más que nada rural, ¿no? En tus obras, Iván, porque tenés muchos personajes, o sea, tu obra ocurre mucho en el altiplano, ¿no? ¿Podés comentarnos acerca de eso, por favor? Em, bien, bien, creo que en esta convivencia con estos seres, he llegado a detectar, por ejemplo, que ellos necesitan llenarse, ¿no? Necesitan oírse, ser oídos. Así que ellos eligen el lugar donde van a ser manifestados, ¿no? Y el contexto puede ser el Alto, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Canadá, Brasil, donde sea que la persona o am, en este caso yo pueda soñar. Es indiferente tal vez el contexto, ¿no? Entonces, tal vez creo que ha sido un error catalogarme como alteño o paseño. Tal vez no tiene importancia, ¿no? Tal vez el lenguaje precisamente es ese, se manifiesta donde el sueño ocurre. Y a partir de ello, he estado haciendo una cartografía de dónde ocurren las manifestaciones, ¿no? Entonces, no solo es La Paz, el Alto, sino toda Bolivia y muchos otros países donde he podido contactar también personas y de las cuales también yo he tenido sueños con ellos y a partir de ello se construye una ensoñación de manifestaciones, ¿no? No solamente en un contexto, sino en, en varios lugares que puedan manifestarse ellos. Y a partir de eso es lo que yo llamo el narrar el suelo. Narrar el suelo pienso que son como observaciones topográficas
pero también pasan como unas cartas sinópticas, pero también se llega a descubrir como lenguas perdidas, como tal vez de pueblos milenarios, no lo sé, pero me he dado cuenta que en todos los videos que he podido realizar, todos estos elementos o seres que quieren manifestarse, hasta ahora no han hablado, no, no tienen voz, excepto el que está hablando ahora. Ujú. Y bueno, el lenguaje es perdido hasta este momento, pero sí he logrado percibir, por ejemplo, que hay colores allá en el mundo de los sueños, sudan, corren, pueden caerse, pero también como una especie de topofilia, a lo que yo llamo esa querencia de lugar. Las ciudades no son como acá, ¿no? Las ciudades pueden ser gigantes, pueden ser ciudades que fabrican máquinas, pueden ser, etcétera. Un montón de posibilidades. Yo he llegado ahora a un lugar en el cual hacen máquinas y por tal motivo manifiesto también máquinas en, en las obras, entre comillas, que yo realizo. Y ahora las máquinas también han empezado a manifestarse, entonces podrán ver en algunas obras mías que existen máquinas, pero también las máquinas fluyen fuera y dentro de cada ser y se materializan por ese motivo, ¿no? Y bien, si tal vez he respondido la pregunta. Pero también es posible en algunas otras obras desligarme de este mundo eh, de sueños y trabajar, por ejemplo, como en el video muestra, cortar libros antiguos y a partir de esos libros empezar a escribir otro tipo de texto, ¿no? Eh, intuitivamente, ¿no? Entonces, creo que las posibilidades y medios están por todavía escribirse en este medio en el que vivimos, así que eh, solo la vida cortará aquello. Ujú. Perdón, estoy apreciando este video. Estamos entonces frente a una situación en la que vida y obra, artista y seres se mezclan, ¿no? Se confunden. Y, por ejemplo, se nos puede presentar ante nosotros un ser de ensueño como el que está ahorita en la pantalla, en el mundo real, ¿no? Entonces no hay una separación entre el momento en el que estás haciendo arte y el momento en el que estás viviendo. Sí, bien, es poca obra la que he mostrado. Hay mucha obra que no he mostrado, ¿no? Ujú. Así que creo que, bien, explico el proceso. El proceso creativo es precisamente, uno sueña, me levanto, registro el sueño en dibujo, en bocetos, en lo que pueda. Y una vez que el boceto ya está, deben manifestarse. Y al manifestarse dejan de soñar, hacerme sueño. Y a partir de ello recién puedo desligarme de ese ser. Y pasan unos días y vuelve a surgir otro ser que quiere manifestarse, ¿no? Así que todos los días el boceto es presente en el proceso creativo. Entonces te imaginarás la cantidad de bocetos y de sueños que hay todos los días. Unos pueden ser líneas, unos pueden ser puntos, rayas, manchas, pero también pueden ser como dibujos elaborados. Así que pienso que el proceso creativo nunca se ha perdido a partir de lo que he aprendido como en principio es el dibujo, ¿no? Siempre ha estado presente, ¿no? Y a partir de ello se crea todo lo que pueden divisar ahora. Muy bien. Gabriel, ¿cuánto tiempo te llevó escribir
y editar Seur Sao Paulo? Mm, escribir como unos 2 años. Edición otro medio año. ¿Y el rehén? De realidad es bien típica la construcción, porque si bien se usa Paulo, yo escribí esa obra de forma bien metódica, ¿sabes? O sea, empecé una fecha y la escribí casi cada día, durante 2 años, puliendo, con algunos espacios de descanso, ¿no? De distanciamiento de la obra. Ujú. El REM fue diferente, ¿no? Porque la historia a mí se me ocurrió el 2017, me acuerdo. Le conté a un gran amigo, tengo esa historia de un falso secuestro, qué sé yo. Y yo tenía bueno, sigo teniendo un diario, ¿no? Un cuadro en el que anoto cosas igual. Y ahí anotaba la historia, ¿no? Más que la historia, el esqueleto de la historia. Desarrollé los personajes, qué van a hacer, cómo va a ser tal personaje, todo eso, ¿no? Y de modo que cuando llegó el 2018, yo ya tenía casi todo armado en mi cabeza y empecé las primeras 20 páginas, digamos. Luego hubo un parón porque se me cruzó con el escritura de Sao Paulo y retomé el libro REN el 2020. Entonces tuvo como dos momentos, ¿no? Pero en todos esos momentos hubo mucho de lo que tal o no de esto, de pensar mucho en lo que voy a escribir. Ujú. Pensé, repensé bastante y pensé tanto, mira, que yo ya sabía todo cómo iba a pasar, de pe a pa. Hubo algunos cambios, ¿no? Me dejé llevar por algunas cosas de los personajes, como pasa siempre, porque los personajes se revelan, ¿no? Los personajes, eh, una vez creados, vos ya es como que te exigen otro tipo otro tipo de tal, ¿no? Entonces, sí, la tel- el año pasado fue que ya que la lanzó y final y a partir de ahí ya se vi. Uy, perdón, Gabriel, se está cortando mucho la cámara y el audio. A ver, ahora, ¿Qué podemos hacer, Janine? Que por ahí, que si podés salir y a ver entrar de sin nuevo, video. o sin video, ajá. A ver, ahora ya hay mejor audio. Ahí mejora el audio, pero ya no te vemos. O Ujú. conectarse a otra fuente. O conectarse de otra fuente, sí, de ser posible. Porque te habías quedado en el tema de que los personajes se revelan y me pregunté, o sea, se me ocurrió que sería una pregunta pertinente también para Iván, ¿no? ¿Cómo lidia él con estos personajes? ¿No? Con estos personajes que se presentan frente a él, ¿no? ¿Tenés algún control sobre ellos o voy a mostrar algunas imágenes mientras hablas ya, Iván? Porque aquí tengo tu página web. Iván, Sí, a mí me gustaría que me digas qué es el arte para ti y si crees que lo que estás haciendo es arte. em, bueno, quería compartir, pero no sé si es posible. ¿Quieres compartir? Sí, dale. Ok. Ujú. A ver. Bien. Mm, sí, me he preguntado muchas veces aquello. Y si bien todo empezó con arquitectura, lo que yo hago es arquitectura. Es un estudio de la psicología del espacio, ¿no? Es, es todo el bagaje que pueda explotar en un espacio. La arquitectura pienso que tiene esa posibilidad de tener silencio, ausencia y a partir de ello poder ser habitada. Entonces,
ha llegado un punto en el cual la arquitectura la he convertido en potable, o sea, eh, ahora la puedo digerir y puedo dar de tomar a todos. Así que creo que la arquitectura ha cambiado en ese sentido, en particular en mi lenguaje. Pero lo que yo estoy haciendo y pienso que es arquitectura viva, ¿no? Pero redescubriendo un lenguaje perdido que es precisamente el de eh, entablar y conversaciones que tú hubieses hecho o podrías hacer en una habitación cerrada, partiendo de una cueva con una fogata y hasta los últimos días puede ser una choza de adobe o un edificio. Cada uno de estos espacios de topofilia tienen energía cargada en las cuales podemos, em, 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 en la que podemos y descargamos muchas emociones. Un ejemplo claro es precisamente cuando uno entra de mucho tiempo a su cuarto, llega de un viaje tal vez, entra a su cuarto y abre la gaveta y en la gaveta se encuentran monedas, se encuentran fotos, se encuentran dados, se encuentra mugre, moscas muertas. Y cuando tú abres eso explota, ¿no? Y es cuando la arquitectura se manifiesta. Se manifiesta mediante recuerdos, ensoñaciones, y a partir de ello creo que la arquitectura es importante en lo que yo realizo, ¿no? Si he respondido a tu pregunta, Rada. Yo lo que me pregunto solamente para meterme una vez más, José Andrés, mil disculpas. Dale. Mi pregunto es, ¿cómo te relacionas con el circuito y, y qué expectativas tienes de él? Sabes tú que yo camino solo y no... Me es más grato estar en la calle que en una galería. Siempre busco la crítica sincera que encuentro en la calle, como puede ser un putazo o me roban mis equipos o me pegan. Creo que esa es una respuesta muy sincera y busco eso. Y de esa manera he crecido en el sentido de hacerme fuerte porque las calles son fuertes, ¿no? Sí. Pero igual esto termina en un museo y en un centro cultural donde nadie te va a pegar ni te va a robar, ¿no? Eso sale ya escapa de mis manos, o sea, si fluye, fluye, pero me encanta mostrar en la calle, en un puesto de venta, en un mercado, proyectarlo en un cerro, montaña, en un muro de árboles, ¿no? Así que la posibilidad está afuera, no dentro. Y en estos últimos años de bastante confinamiento, ¿has producido algo que, digamos, hay algo que hayas producido a partir del enclaustramiento? Sí, bastante, bastante. Y está, bueno, este video, por ejemplo, ha sido en el empiezo de la pandemia, ¿no? Ajá. Casi al finalizar. Es una, es una obra que está en las faldas del Illimani, etc. Pero después ya de nuevo las montañas han vuelto en mí, así que creo que he vuelto a retomar aquello, ¿no? Entonces ha sido como una expulsión de ciudad. Mucha gente hace que no pueda fluir también lo que yo hago. Y he encontrado en la montaña y en los lugares así desolados mucha, mucha paz que también busco. Y, y a partir de ello puedo
puedo hacer que se manifiesten. En este caso, la montaña se ha manifestado conmigo y la montaña ha podido y ha tenido la posibilidad de soñarme a mí y a partir de eso este ser recauda sueños, recoge sueños de las, de las faldas de su montaña, ¿no? Y yo se las entrego mediante lenguajes tal vez inscritos en ella que en el video se puede ver. Pero en fin, es todo algo que también es para mí confuso, así que, y voy construyéndolo poco a poco, ¿no? José Andrés, Sí, al principio de tu presentación, mostraste un screenshot, un estilo de un video de Iván, en el que hay una persona que está enmascarada detrás de un vidrio, sí. que le llueve un montón del otro lado. Esa es una de las obras de Iván que se realizaron durante el encierro. A mí, si me preguntas a mí, me parece una de las mejores obras que se produjeron en Bolivia durante el encierro. Es fantástica, es emotiva y realmente llega como a captar como la desesperación o la crisis sobre el encierro, ¿no? Hay cosas que a veces no se entienden del trabajo de Iván, pero hay otras que sí se entienden, extrañamente. En- Um, A mí el hecho de no entenderlo me fascina, o sea, no siento la necesidad de tratar de entender qué es lo que pasa o cuál es ese ser, sino, por ejemplo, solamente ver a esa figura que está caminando entre las montañas, ya es la experiencia misma de la obra, ¿no? Es surreal y a la vez terrorífico y a la vez por momentos sensuales, es algo que escapa de cualquier cosa que yo pueda pretender comprender incluso, ¿no? Que es algo muy bello que también la literatura puede provocar, ¿no? Por muy real que parezca la historia que estamos leyendo, es una ficción, ¿no? Y la ciencia ficción, bueno, ya esta mega exageración de posibilidades del futuro, ¿no? Yo no sé si tu obra, Iván, es ciencia ficción, no sé qué, no sé cómo la denominaría, pero está ahí dentro de lo onírico y, y por momentos incluso terrorífico para mí, ¿no? A mí me hace sentir terror en algunos momentos, ¿no? Gabriel, ¿vos siempre has estado en lo real? Siempre me ha interesado, sí, contar a partir o sea, de lo que entendemos por realidad, ¿no? Todavía no he dado un paso para ir más allá, digamos, a lugares oníricos, lugares de fantasía y todo eso. Un territorio que me gusta mucho contar, por ejemplo, es el de la infancia y de la adolescencia. Son territorios en los que creo que hay mucho por explotar, ¿no? Y creo que mi proyecto literario ahorita va por ese camino. Estoy escribiendo justamente una novela que va por esos lados. Me interesa mucho lo de la carne, siempre, del deseo, todo lo que involucra, ¿no? A ese torbellino llamado adolescencia, esa época de descubrimientos. Yo creo que el ser humano nunca deja de descubrir ni descubrirse, pero creo que el descubrimiento en la adolescencia y la infancia es un descubrimiento bastante fuerte, porque es un descubrimiento bajo reglas que tú no has legislado, porque los que han definido esas reglas son los adultos, los que tienen ese poder. Entonces, cuando eres chango, eres como que ese descubrimiento es bajo otras reglas, que es muy diferente cuando ya eres adulto, que bueno, ya descubres cosas, pero están por lo menos en tus posibilidades, ¿no? Porque ya formas parte de ese cúmulo de gente que se cree con mayor de edad. Okay. Pero sí, ¿me oye Mira, bien? sí, mira, lo que yo estoy pensando ahorita es que el inicio del rehén, ¿no? Cuando decís, como toda gran historia, esta historia comienza en un bar y luego el narrador nos aclara
de que esto que él va a relatar no va a ser del todo verosímil porque él no pudo haber visto todo lo que está relatando, ¿no ves? Ahí me parece que ya, o sea, está, no es que estés entrando en, o sea, me parece muy lindo ese juego que le planteas al lector de intentar creer esta historia, ¿no? Te lo estoy advirtiendo, me la he inventado, ¿no? Te estoy advirtiendo que la suspensión de disbelief se va a caer. Entonces, como que de alguna manera sí estás jugando con lo que puede ser verosímil y no, pero muy sutil, ¿no? Con mucho cuidado, con mucha elegancia. Me encantó ese inicio porque de plano estás como asusando al lector, ¿no? Esto que te voy a contar mucho, yo no lo he visto, así que podría estar, ¿no? Era algo que quería comentarte acerca del Red, que me pareció una historia súper entretenida y además ese inicio, a mí como lector y como escritor también me pareció es un riesgo, ¿no? Presentar ese inicio es como, bueno, es un riesgo que el escritor está planteándole o planteándose a sí mismo, ¿no? ¿Cómo tomaste esa decisión? Porque es una decisión para muchos irrelevante, quizá no, para mí no, para mí es una decisión muy importante, ¿no? Al inicio de esa pequeña novela. Bueno, como siempre, todo lo que yo hago está al servicio de la narración. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo intento crear tiene que funcionar, ¿me entiendes? Es como, yo lo veo más como una cuestión, como una casa, ¿no? Puedes tener una casa y querer poner un muro muy bonito, tal vez, pero si ese muro no es funcional con la habitabilidad de la casa, no sirve, por más que sea bonito, es fútil. Entonces, en la escritura, cualquier recurso que yo hago y cualquier riesgo que tomo va por ese lado. Entonces, para mí era igual que en Zeus Sao Paulo, el alto era una excusa. Este inicio en el REN era una excusa porque, si te acuerdas, la primera parte se habla del padre nada más, Sí. del padre, de sus aventuras en el bar, de sus celos, de lo que siente por su ex esposa, todo eso. Y eso el chiquito no lo ve, no puede verlo, ¿no? Porque no está todo el tiempo. Entonces yo puse ese inicio que dice, sé que no estuve ahí y que por tanto no pude haberlo visto, pero he pensado tantas veces en ello que es como si realmente lo hubiese mirado, algo así. Sí. Entonces pongo eso para que sea creíble lo que está contando, porque si no, el lector diría, ¿cómo el chiquito sabe todo eso que ha pasado si él no estaba ahí? Por Entonces supuesto. pongo eso para que sea verosímil. Ya después, en la segunda parte, cuando ya la historia cambia, vira hacia los ojos del muchacho, ahí a partir todo corre de sus ojos, ¿no? Pero antes no. Entonces yo lo sé más que todo por eso, ¿no? Para que sea como un justificativo para poder contar lo que quería contar. Claro, súper. Me pareció una gran manera de usar esa herramienta, ¿no? A mí me encantó ese detalle, ¿no? Me gustó mucho porque es un escritor en realidad un escritor libre, ¿no? Que ya se siente con cierta libertad de, de, de como, no lo quiero poner en palabras así muy vulgares, pero con la libertad de hacer lo que le dé la gana, digamos, puede llegar a tomar este tipo de decisiones muy bien fundamentadas, ¿no? Y lograrlo, o sea, alcanzar el objetivo, ¿no? Yo creo que estoy frente a dos artistas muy arriesgados, ¿no? Si bien tu obra, Gabriel, vos decís que, bueno, está bien, hay algo de riesgo, pero está controlado, hay un riesgo, ¿no? Y Iván visualmente es totalmente interpelador, ¿no?
Me gustaría saber qué es lo que van a hacer de aquí en adelante, porque en el caso de ambos, lo han mencionado, ¿no? Entregarse tanto a la literatura como al arte visual es un compromiso, ¿no? La decisión de Gabriel de empezar a escribir la tomó a sabiendas de que iba a ser algo de por vida. Iván produce obra todo el tiempo, su vida gira alrededor, la vida de ambos gira alrededor de su obra, ¿no? ¿Cuáles son los planes para el futuro inmediato? Eh, Dale, Iván. Bien, bueno, en principio ya estoy experimentando eh, bastante con el viento, con escalar mucho a montañas de 5.800 metros solo. Pienso que es importante ahora el redescubrir materiales que irrumpen una montaña en la cual no hay nada, ¿no? Estoy experimentando a fondo aquello, más que todo el viento, y creo que en lo posterior seguramente van a surgir elementos que vuelan, elementos que caen, elementos que tal vez crezcan y de por sí, o tal vez que el mismo entorno las destruya. Porque el lugar de la montaña es destructivo. Creo que es una especie de elemento que impide que cualquier cosa irrumpa su paso, ¿no? Entonces, estoy trabajando mucho en estos seres que yo les llamo montañas ahora, montañas, piedras, rocas, ríos, etcétera, de los cuales he llegado a conversar con ellos, así que creo que el camino va a ser a partir de ello la punta de lanza, ¿no? Para poder eh, ir a más a fondo aquello, ¿no? Pero en la cuestión logística, por ejemplo, en este video que estamos mirando, ¿cómo decidís el lugar? Eh, No, no decido. ¿Sabés, sabés dónde estás yendo o llegás? ¿Cómo? No. ¿No? Agarro, llego donde llega un auto y camino y bueno, en la búsqueda del lugar, bueno, no la busco, el Ok. lugar me dice que aquí es posible, entonces puede pasar o como no puede pasar nada. En este caso pasó algo, así que creo que son varios en estos meses que he estado escalando montañas, son varios registros de mucho y, y bueno, cada uno de ellos están mapeados, ¿no? El por qué he estado ahí, investigar el lugar, investigar por qué mis pies me han llevado allí. Entonces, sigue siendo esa, ¿no? Esa investigación que sigo haciendo, pero ya en definitiva muy solo, ¿no? Eso. Muy bien, Iván. Mil gracias. Gabriel. Bueno, ahorita estoy inmiscuyéndome en otros formatos. Estoy escribiendo guiones de, de, de cómics, también metrajes. Recientemente se ha rodado un cortometraje cuyo guión yo he escrito. Ya vamos a ver si sale a la luz a finales de este año o el año que viene. En cuanto a narrativa misma, empecé una novela nueva recién que quiero concebir un poco mayor y que si bien, por ejemplo, en Zeus o Apolo puse muchos elementos que me llamaban la atención, puse demasiados temas que me estaban
van escalando por dentro, ¿no? El tema de la identidad, la adolescencia, la sexualidad, el racismo, la idea de nación. Que en esta nueva novela esos elementos se unan a otro más grande, ¿no? Que es digamos, como Gabriel Mamani Imane, como un sujeto que viene de un lugar, de tal madre, de tal barrio, y cómo lo político me ha salpicado a mí, digamos. Yo creo que el fenómeno político, ¿no? Tanto a nivel estatal como más de micropolítica, nos salpica a todos, ¿no? Y creer que estamos ajenos a eso me parece ingenuo. Entonces quiero como que explorar eso en mi nueva novela. Por supuesto, no a partir de algo autobiográfico. Mucha gente piensa que mis libros son mi vida. No, no me ha pasado nada de eso. Ojalá me hubiera pasado, así mi vida sería más interesante, pero sí quiero tocar esos temas, ¿no? Hablar de cuestiones generacionales que me llaman mucho la atención. Yo tenía 15 años en el año 2003. eh, Me acuerdo de esa época pre-Evo Morales, antes de 2005, los imaginarios que rondaban, ¿no? Que no digo que fueran malos ni buenos, pero era una forma de pensar interesante, ¿no? El racismo como institución así oficial del país. Me acuerdo de la música que estaba de moda, los cabellos. Curiosamente han vuelto de moda para los pantalones anchos, ¿no? Que estaban de moda esa época. Entonces quiero como hacer un fresco, un retrato de esa época, pero mezclando esa subjetividad que yo tengo respecto al momento, ¿no? Y también aquí Iván me hace recuerdo una cosa, ¿no? Que es esta relación con la montaña, ¿no? Yo de niño vivía en un barrio, en la avenida periférica, que es en la zona norte, que es como una ladera de La Paz, donde hay full montañas, ¿no? Mi casa estaba en una montaña, ¿no? Y de hecho, para esta novela, quiero incluir este componente de la vivienda de la montaña, que si bien es algo bien mío, bien personal, no es un lugar tan visitado últimamente en mis textos, ¿no? Entonces, estoy en un periodo también de exploración. Me gusta mucho explorar el tema. Eh, Como te contaba, ¿no? O sea, el momento pre-escritural, el momento pre-obra, es un vínculo entre vos, la historia, el tema y los personajes en tu cabeza, ¿no? Pero yo intento incluso hacerlo más vivencial, al punto que, por ejemplo, todo este año me he dedicado a comprarme poleras de las bandas que estaban de moda en los años 2000, 2003, 2004, ¿no? Sí, bandas que tal vez ya ni escucho, pero que en aquel tiempo pues me gustaban mucho. Entonces, estoy como haciendo una exploración, ¿no? También de la montaña, porque tiene que ver mucho con eso, paseando por el barrio de mi adolescencia. Curiosamente, este año me he encontrado con muchos amigos del colegio, cosa que no pasaba años pasados. Entonces, es una apuesta muy grande para mí. Personalmente, es como que quiero poner todo, pero no estoy todavía poniendo todo el acelerador porque siento que debo entrenar más, practicar más. A veces pasa que tienes un tema muy genial, una historia muy genial, pero no tienes la pericia para contarla. Entonces hay que ser honestos con uno mismo y decir, mejor esperar para poder crear algo, ¿no? Finalmente, tengo algunos trabajos de crónica pensados, ¿no? De escribir crónicas sobre estas experiencias muy tristes, ¿no? Que son la del COVID, que se lleva mucha gente, y sobre la crisis política de 2019, ¿no? Sobre las masacres. Entonces voy por esos lados, ¿no? Intentando que de algún modo todo pueda salir a flote. Muy bien. Mil gracias, les agradezco a ambos. Hay dos personas que nos han escrito. Pablo Llanque es una persona que dice, les agradezco la oportunidad de conocer diversos autores y artistas nacionales. Solo conocí a Gabriel, pero me encanta saber de todos. Vivo en el extranjero. Y Jorge Dávalos dice, grande Iván, la calle es poesía. ¿No?
Ha sido un programa muy interesante, la verdad, honestamente la obra de Iván a mí me interpela, me siento superado por ella, me es difícil tratar de analizarla, me gusta mucho observarla, pero me encanta la obra, pero siempre me siento como amenazado, para mí es una amenaza constante la obra de Iván, y esa es mi experiencia con tu obra, me parece fascinante que me produzca eso. Y con lo que he leído de Gabriel, que son las dos novelas, el cuento lamentablemente no lo llegué a leer todavía, pero le voy a dar una muy buena leída esta noche. Me he encontrado con un escritor que tiene la capacidad de relatar historias sumamente entretenidas, con subtextos muy ricos e interesantes, ¿no? O sea, hay una unión ahí muy, muy valiosa, literaria, de estar leyendo algo que no solo te está entreteniendo, sino que además tiene lo que la buena literatura, lo que los lectores decimos la buena literatura, no un subtexto, algo por debajo que se cocina, ¿no? Entonces estoy muy agradecido de que ambos hayan aceptado participar y hayamos compartido este tiempo conversando. Les cedo la palabra para su despedida. Yo agradecido a todos. Gracias por escuchar. Agradezco siempre ese detalle, así que, bueno, ya nos estaremos viendo y ya habrá muchas sorpresas también. Muchas gracias. Gracias, Iván. Bueno, gracias a Kiosco por la invitación. Realmente recién me estoy enterando de estas sesiones, ¿no? de diálogo que me parecen bien enriquecedoras. Gracias a los que organizan, a la gente que está detrás de todo esto, a Iván por la participación y a la gente que nos que nos ha escuchado, ¿no? Gracias por eso y espero también con ansias nuevas entregas de estos diálogos, ¿no? Con otros personajes. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Rodrigo. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que una de las cosas más enriquecedoras de este proyecto es que es cierto, no nos conocemos entre nosotros, los escritores no conocen a los artistas visuales y viceversa, y ese es un problema que sucede en Bolivia en todas las áreas, y es increíble cómo realmente se están construyendo de alguna forma vínculos o más bien redes que puedan como vincular las artes visuales con las artes literarias, y eso me parece importantísimo. Me encantó cuando lo hablé con José Andrés la primera vez. Estoy bien contento de todo esto. Les agradezco a los tres. Muchas gracias y bueno, nos veremos pronto. Chao, hasta luego. Gracias.